Muy bien, pues una vez concluidas algunos conceptos básicos sobre el tema de conjuntos que van desde el primer concepto mencionado, que es el de pertenece, no pertenece, luego el de conjunto universal, conjunto vacío, pues se llegó al de cardinalidad, que es el tamaño que un conjunto tiene. ¿Qué sigue? Bien, pues siguen las operaciones básicas. Las operaciones básicas son unión, intersección, diferencia y complemento. Son 4, a diferencia de la matemática tradicional, que tiene 2, que tiene la suma y que tiene la resta. Continúan las operaciones complejas, la diferencia simétrica. Por ejemplo, la diferencia simétrica. En el caso de la matemática tradicional, una operación compleja pues puede ser la multiplicación y la división. ¿Y por qué se le llaman complejas, aunque en realidad son relativamente sencillas? Bien, porque la multiplicación se compone de sumas. Entonces la operación básica es la suma y multiplicación se puede decir que es realizar una serie de sumas. Lo mismo pasa con la división. La división pues es una serie de restas. Entonces, en el caso de la diferencia simétrica, que es el símbolo que aquí aparece, que es un símbolo más encerrado en un círculo, pues se compone de la unión, la intersección y la diferencia para lograrse. Y podríamos decir que el camino de la matemática tradicional es de alguna manera parecido al de las matemáticas discretas. ¿Qué sigue en la matemática tradicional después de las operaciones complejas? Pues nada más hay que acordarnos de nuestro camino en educación y pues aprendemos el número, luego aprendemos las operaciones básicas. Yo me atrevería a decir que es en México le llamamos en la primaria, en primero, segundo de primaria, sumar, restar, en tercero y cuarto, multiplicar y dividir. En quinto empiezan la raíz cuadrada, la potencia. Entonces empiezan las operaciones más complejas, le voy a llamar, siguen siendo simplemente complejas, que serían las potencias o simplemente los radicales, ¿no? Ya sea si es un radical entero o un radical fraccionario, para decir que es una potencia o que es una raíz. Entonces, en la primaria, en los estudios básicos, pues estamos trabajando el número como una constante. Y entramos a secundaria y aparece un demonio matemático, un mal llamado demonio matemático llamado álgebra, o demonio para muchos, ¿no? El álgebra. Y el número deja de ser una constante y se convierte en una variable. Entonces, el camino matemático en la primaria pues es relativamente sencillo porque el número es una constante y no tenemos que hacer una abstracción mental para poderlo interpretar. En el caso del álgebra, ahí sí tenemos una abstracción, tenemos que hacer un ejercicio de abstracción y eso pues a veces cuesta, ¿no? Tiene su lógica lograrlo. Y entonces aquí es donde muchos estudiantes deciden no seguir el camino matemático, desafortunadamente. ¿Sí? Porque hubo una generación de profesores, a mí me tocó, espero que no les toque a ustedes, que decían que las matemáticas eran muy, muy difíciles, sobre todo el álgebra, y nos condicionaban a que cuando estudiábamos matemáticas era algo muy difícil. Y en realidad no lo es, simplemente tiene una serie de reglas que hay que seguir y se acabó. En el área de conocimiento nada es fácil, nada es difícil, simple y sencillamente tiene sus reglas y debemos de adaptarnos a esas reglas lo más pronto posible. A algunas personas les lleva muy poco tiempo, algunas personas nunca lo logran, pero eso de difícil o fácil pues depende de cada uno de nosotros. Bien, entonces igual en la matemática discreta vamos a tener álgebra de conjuntos representada por los diagramas de Venn. Entonces pues el camino parece muy similar en ambos tipos de matemáticas. ¿Qué sigue del álgebra? Bueno, pues una vez que ya conocemos las reglas de las variables, pues ya podemos buscar una aplicación. Y la aplicación siguiente pues es la trigonometría, que es el triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras,
y tiene muchísimas aplicaciones este concepto. Y es trabajar con rectas, ¿no? Después ya no es suficiente trabajar con rectas y hay que buscar otro tipo de objetos, por ejemplo, círculos, elipses, parábola, en fin, ¿no? Y eso tiene que ver con la geometría. Entonces, álgebra, trigonometría, geometría, pues son temas que se ven a nivel medio de secundaria, a nivel medio superior, ¿no? Secundaria, bachillerato, ¿no? Y uno ingresa a la universidad, a nivel universitario, a nivel profesional, y se encuentra con el cálculo diferencial, cálculo integral. Y bueno, aquí sí mis conocimientos de matemáticas no me dan como para explicar claramente en qué consiste el salto al cálculo, pero podría, lo poco o mucho que sé, podría decirles que el cálculo es para trabajar con figuras que no están tan estudiadas o curvas en las cuales hay que generarles una fórmula muy particular, ¿no? Entonces aquí es triángulo, rectángulo en trigonometría. En geometría pues son objetos ya predefinidos, ¿no? Ya círculos, parábolas, hipérbolas, elipses, ¿no? Y todas sus combinaciones. En el cálculo pues no existe un objeto en particular, ¿no? Sino que existe una curva especializada, bueno, y hay que desarrollarle su función, y entonces, bueno, pues tendremos que irnos al cálculo. La variable se dinamiza, se adapta, no sé cómo llamarle. Bueno, sigue el cálculo. ¿Y qué sigue del cálculo? Bueno, ya vienen aplicaciones muy particulares de cada una de las disciplinas de ingeniería a la que uno se traslada. La experiencia de su servidor, pues podríamos hablar de señales de audio, ¿no? De funciones que tienen que ver con señales, en este caso pues de sonido, ¿no? En fin, ya dependerá de cada especialidad cómo aplica el cálculo. Entonces, el cálculo no se aplica de la misma manera para un ingeniero de electrónica que para un ingeniero civil o alguna otra disciplina. Entonces, en las matemáticas discretas sucede algo similar. Una vez después de que se trabaja todo el tema de concepto básico, buscándole una aplicación en la experiencia de su servidor, me imagino que hay otras. Los conjuntos, por ejemplo, se aplican a la probabilidad, sobre todo en lo que a árboles concierne, ¿no? Y en el área de compiladores, ¿no? Los conjuntos se aplican al área de compiladores, que es lo que a su servidor le toca en este grupo de materias. Y también podríamos hablar de la lógica de predicados. La lógica de predicados no tiene tanto que ver con los conjuntos, pero es parte de los programas de matemáticas discretas, y la lógica nos llevan a aplicaciones de inteligencia artificial. Bien, entonces en términos generales, las matemáticas tienen un solo nombre. Aquí se hizo una distinción únicamente para establecer la diferencia con base en una primitiva. En el caso de la matemáticas tradicional, la primitiva que define todo el camino de conocimientos es el número. Y la primitiva que define las matemáticas discretas es el conjunto. A veces estas matemáticas se traslapan porque pues, es necesario, para explicar los temas de la matemática discreta, utilizar temas que conozcamos, ¿no? Y bueno, pues los vamos a tomar de la matemáticas tradicional, pero estamos en un camino diferente. Y yo, su servidor, no es matemático. Yo de formación soy ingeniero, pero me atrevería a decir que no solamente existen en las matemáticas primitivas como número y conjunto. Me imagino que deben de haber más primitivas y por lo tanto un mayor área de conocimiento en las matemáticas.